Buen día, compañeros. El día de hoy hablaremos sobre las prácticas de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural realizadas en el territorio caqueteño y cómo mediante nuestra profesión contable podemos ayudar a mitigar ese tipo de efectos. Les habla Kelly Yurani Cabrera. Surle Yanine Perdomo. Y Lina Matilde Torres Medina. Bien, entonces centrándonos en la violencia directa, se entiende esta como tu abuso de autoridad cuando alguien cree tener poder sobre otro individuo, que generalmente se da en las relaciones asimétricas. Si bien lo más posible de la violencia es mediante la violencia física manifestada a través de golpes que deja secuelas en el cuerpo, esto pues entendiendo que no es el único tipo de violencia, pues también se presenta la violencia física, verbal, psicológica y a través de todo tipo de comportamiento que afecte de alguna u otra manera a otro individuo. Para representar la violencia directa, se relaciona con dos individuos, uno el individuo emisor y otro es quien recibe el tipo de violencia o daño mentalmente. Aludiendo a una frase de Mahatma Gandhi, entendemos que la violencia, a pesar de que los daños físicos o las marcas sanen en cuestión de días, los daños que pueden generar estas pueden causar traumas para toda la vida. Entonces la frase dice, me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien, cuando hablamos del bien, se habla, digamos, cuando se está corrigiendo, entonces muchas veces se recurre a la opresión con el fin de frenar algún tipo de acto, pero no nos damos cuenta de que causa un daño permanente en las personas. Una metáfora que explica la causa de la violencia directa nos la expone Galton mediante el triángulo de la violencia. Él nos explica que la violencia es como un iceberg en donde la pequeña parte del conflicto es la parte que se ve sobre el agua, es decir, que es una parte muy pequeña y que esconde en su trasfondo violencia cultural y violencia estructural, es decir, las actitudes y la opresión que no son visibles de manera clara, pero que también están presentes en la sociedad. Centrándonos en el territorio caqueteño, nos damos cuenta que el departamento ha sido muy golpeado a través de la violencia durante mucho tiempo, dado a que la presencia de grupos paramilitares y grupos armados dejó una gran secuela en todo el país, pues si bien es conocido, la historia marcó un episodio muy oscuro por las desmovilizaciones, el conflicto por los cultivos ilícitos. Entonces, pues fue un episodio muy duro para el departamento. Las prácticas de violencia que se vivieron en aquel entonces y aún están presentes son clasificadas en tres grupos: contra las personas, expresando muerte, violaciones, asesinatos, robos, violencia de género, violencia de la familia, violencia verbal y violencia psicológica. También está presente el tipo de violencia o agresión destructiva contra la naturaleza, es decir, que se presentan daños contra la biodiversidad, la deforestación, que es muy notoria en el departamento, la tala de árboles, la contaminación de fuentes hídricas como son los ríos, las quebradas y todo tipo de afluentes, así como también la contaminación de espacios públicos y espacios naturales. También está presente el tipo de la práctica de violencia contra la colectividad, es decir, los daños materiales contra edificios, contra todo tipo de infraestructuras y que generan guerras y terrorismos. Continuaré con la violencia estructural. Joan Vicente Galton fue un sociólogo y matemático que nació en Oslo en 1930 y es considerado el pionero en la investigación sobre la paz y los conflictos. En sus obras traducidas al español destacan títulos como La violencia cultural, Paz por medios pacíficos, Paz y conflictos y desarrollo y civilización o fundamentación. Joan es también el creador del triángulo de la violencia,
que, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, está dividido en dos partes. La punta del iceberg como la forma visible, que es la violencia directa, y la parte inferior como la violencia cultural y la estructural, que es la que vamos a explicar en este momento. Vamos a iniciar con la definición de violencia. Según José María Tortoso, la violencia se define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en el grado de amenazas o efecto contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad que cause alguna lesión, ya sea la muerte, daños psicológicos, trastornos, entre otros. Según la definición del artículo violencia estructural, una ilusión del concepto elaborado por los autores Daniel Laparra y José María Tortoso, define la violencia estructural como aquella situación en la que se puede un daño hacer un daño a las satisfacciones de las necesidades humanas básicas, como lo es la supervivencia, el bienestar y la identidad o la libertad. Se suma esto porque da una gran importancia y cabe mencionar que esta acción es el resultado de cada uno em, de los procesos de estratificación social, por ende, pues no hay necesidades de aplicar violencia directa. El origen de la violencia estructural hace parte de la existencia de un conflicto que se deriva entre dos o más grupos de una sociedad y esto se caracteriza normalmente por los términos de género, nacionalidad y edad, pues, y entre otras características. Y para que puedan encontrar resoluciones de conflicto, uno de los grupos utiliza los recursos necesarios para poder ganar dicho conflicto y con ello dejar a los demás en perjuicio. Esto gracias a los mencionados de la certificación social. Según el autor Galton, en 1996, dice que esa violencia corresponde al hecho de que tiene como causa los procesos de estructuración social, desde lo que se produce en la escala del sistema mundo hasta lo que se produce en el interior de nuestras familias. Y no necesita de ninguna forma de violencia directa para que se tenga efectos negativos sobre las oportunidades de la supervivencia, bienestar, identidad o libertad de las personas. Es importante mencionar que existen diferentes denominaciones sobre la violencia, como la violencia sistemática, la oculta, la indirecta o institucional. Pero cual sea la denominación, según teniendo, pues siguen teniendo el mismo significado, el cual se toma aquellas situaciones en las que se produce daño a las satisfacciones necesarias de los humanos. Como último, daré algunos ejemplos en los que vemos regularmente en nuestra sociedad, el cual aplica la violencia estructural. Entre ellas, la más conocida, que es el rol del trabajo en la familia. Ese es un ejemplo muy claro en nuestra sociedad, pues la familia es un elemento fundamental para consolidar y la jerarquización en la que se encuentra está basada pues siempre en el poder masculino, ya que es el hombre el que debe proveer mientras que la mujer debe realizar todas las labores domésticas. La otra es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. En este, pues es un ejemplo que se desarrolla día a día, puesto que en nuestro país existen muchas mujeres que sufren de discriminación salarial, ya sea pues de una u otra forma en la percepción de los ingresos y que al igual que los hombres, pues tenemos las mismas calificaciones laborales. Por último, tenemos la discriminación a grupos étnicos. Este tipo de discriminación lo podemos observar cuando personas o grupos atacan a otras personas que tienen características diferentes a las suyas, como lo son características culturales, nacionales o cualquier otra que sea pertinente a un grupo que compartan ciertas peculiaridades. La violencia cultural. Esto es una frase de Mahatma Gandhi que dice, lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia.
Dentro del concepto de violencia cultural, esta se define como cualquier aspecto de una cultura susceptible de ser utilizada para legitimar la violencia. La violencia directa o es igual es una violencia de tipo simbólica que la función es legitimar esa violencia directa y estructural, digamos así como poder inhibir o reprimir las respuestas de quien sufren este tipo de violencia. La más utilizada es utilizada como para aprobar ciertas posturas fanáticas, religiosas, de género y de naturaleza. Dentro de los campos de la violencia cultural encontramos como 6 campos que son como los más representativos. Dentro de ellos está la religión, la ideología, las lenguas, las artes, las ciencias empíricas y las ciencias formales. Dentro de la religión podemos ver como se dan como 2 posturas en cuanto a Dios y a Satanás, o el diablo como comúnmente se es llamado. Dentro de Dios, digamos como que se define que este es quien da razón o elige la especie humana, el pueblo, los hombres, las clases altas, y pues ya como que la parte negativa se le alude al llamado Satanás, como a las clases bajas, a la pobreza, a los pueblos de diferentes razas. Entonces lo que hace esto es formar un conflicto entre esta misma persona de acuerdo a sus ideologías, que es el otro campo. Para cada persona quiere defender su ideología y esto causa que se desarrolle cierta violencia. En cuanto a las lenguas, las artes, las expresiones que hacen las personas, para muchas personas, ellas se pueden expresar de cierta manera, puede para ellos ser bueno, pero para otros va a generar violencia. La violencia cultural legitima la violencia directa y la violencia estructural, al igual que inhibe y reprime las respuestas pues de quien la sufre, ¿no? Este tipo de violencia puede ser intencional o está normalizada dentro de las prácticas cotidianas dentro de la sociedad o en instituciones. Digamos, es una forma de violencia como menos visible, pero pues también incide de manera simbólica. Entonces, como que es una forma en que, de que el lenguaje y la comunicación se presenta como una forma no visible, pero está presente. Digamos, se justifica en la racionalización de las situaciones en práctica, ya sea de carácter directo, como la violencia directa, o estructural, como la marginación o la pobreza. Dentro del papel de la contaduría, pues nosotros como futuros contadores públicos debemos apoyar una veeduría clara a los diferentes ingresos económicos pues, del país para reducir ciertos problemas en cuanto al adoptivos, la producción de cultivos ilícitos y demás acciones ilegales que estos aspectos son los que conllevan a la violencia y más en nuestro territorio, que se ha visto muy marcada por estos aspectos. Como segunda medida, tenemos que, como con futuros contadores, debemos apoyar al restablecimiento de los activos. En este caso estamos hablando de los terrenos y todo apoyando a que se dé una correcta distribución de los recursos y que la regulación de eso se dé de la mejor manera. Y como último punto, la realización de un proceso de auditoría sobre los ingresos y las destinaciones de los mismos para distintos programas y acciones en relación con el acuerdo y garantías y garantizando pues el uso adecuado y correcto y siempre y cuando pues el uso legal. Muchas gracias por la atención prestada.